Mi abuela deslizó la escritura de un hotel de $150 millones por la mesa durante mi cena de cumpleaños. Mi esposo levantó la vista de su teléfono por primera vez en toda la noche. Para cuando llegamos a casa, él ya había decidido que era suyo. Tenía exactamente 15 minutos para reconsiderarlo. Mi suegra me llamó más o menos presentable antes de que llegaran los aperitivos. Lo dijo como quien comenta el clima. No fue exactamente con mala intención, solo con precisión. Desde la perspectiva de alguien que considera la precisión una forma de generosidad. Estaba mirando mi vestido cuando lo dijo. El azul marino que me tomó 40 minutos elegir porque era el favorito de Julián y porque después de 3 años de estas cenas había aprendido que la preparación era lo más parecido a una armadura a mi alcance, más o menos presentable, como una habitación que ha sido limpiada pero no decorada, como una candidata que cumple con los requisitos mínimos. Julián, al otro lado de la mesa, se rió sin levantar la vista de su teléfono. Así fue la cena de cumpleaños de mi 27º año. Esa era la habitación en la que estaba sentada cuando mi abuela, Viviana, puso una carpeta de cuero burdeos sobre el mantel blanco y la deslizó hacia mí, con la calma específica de alguien que ha estado esperando exactamente este momento y se ha preparado para ello, con la paciencia de una persona que entiende que el momento lo es todo, que la diferencia entre un regalo y un arma es el tiempo. Quiero contarte sobre la carpeta antes de decirte lo que había dentro, porque la carpeta en sí misma era una declaración. Cuero burdeos, con un monograma dorado en la esquina. No eran mis iniciales, lo cual habría sido sentimental, sino las iniciales del despacho de abogados que había preparado el documento en su interior, lo cual era pragmático, y Vivian siempre ha sido pragmática por encima de todo. La abrí. Escrituras de propiedad, documentos de transferencia de propiedad, un certificado de tasación fechado 4 días antes, y en la parte superior de la hoja de portada, en letras mayúsculas en negritas que mis ojos leyeron y luego volvieron a leer porque mi cerebro necesitaba la confirmación. El Gran Hotel Vance fue tasado la semana pasada en $150 millones, dijo Vivian. Su voz tenía su tono habitual, cálida en la superficie, de acero por dentro, como algo elegante sobre algo que no cede. A partir de las 4 en punto de hoy, es completamente tuyo. La mesa se quedó en silencio. Lo digo en el sentido físico completo. No era el silencio cortés de una conversación que se detiene. El silencio total y específico de una habitación en la que todos han dejado de hacer lo que estaban haciendo al mismo tiempo porque ha llegado algo que la habitación aún no sabe cómo contener. La sonrisa de Constanza, la que había llevado toda la noche, la calidez ensayada de una mujer que finge cortesía de cara a los demás, se evaporó, no gradualmente, de golpe, como cuando se apaga una llama. Julián bajó su teléfono. Por primera vez en toda la noche, él me miró. No miró el portafolio, ni a Viviana. Me miró a mí, con esa atención específica que pasé 3 años deseando de él, y que ahora, en la claridad particular de ese momento en el restaurante, entendí que nunca debía haber deseado, porque lo que había en sus ojos no era amor ni reconocimiento ni la calidez de un hombre mirando a su esposa en su cumpleaños. Era cálculo. La mirada de un lobo hambriento observando una bóveda. Déjame contarte quién era antes de decirte en quién me convertí, porque esta historia requiere ambas cosas. Mi nombre es Harper Vance, tengo 27 años, nací en Chicago, crecí en una casa que no era rica, pero sí estaba llena de las texturas específicas de una vida construida por personas que trabajaron por lo que tenían y que valoraban el tener en consecuencia. Mi madre había sido bibliotecaria, mi padre había administrado una pequeña empresa de empaques. Ambos murieron con solo 14 meses de diferencia cuando yo tenía 20 años, que es el tipo de dolor que llega antes de que estés completamente formada y moldea a la persona en la que te conviertes en lugar de la persona que pensabas que serías. Había sido criada en parte por mi abuela Vivian. Vivian Vance tiene 74 años y posee esa cualidad específica de presencia que tienen las personas que han pasado décadas siendo subestimadas y que han encontrado en esa subestimación una forma muy eficiente de libertad. Ella construyó el Gran Hotel Vance en 1989 con el dinero que había ahorrado durante 15 años de trabajo en la administración de bienes raíces, comenzando como asistente administrativa y terminando como directora regional, y lo había ampliado, administrado y convertido en algo que llevaba su nombre y sus decisiones en cada nivel. Nunca se había casado, nunca lo había necesitado. Ella me crió en los años después de que mis padres murieron, con la atención específica de alguien que ha decidido que el carácter de una persona es más importante que sus circunstancias y que ha organizado su mentoría en consecuencia. También, descubrí en mi cena de cumpleaños, había estado observando mi matrimonio. Conocí a Julian Sterling a los 23 años en un evento benéfico para una organización de alfabetización infantil en la que yo era voluntaria y a la que Julian asistió porque su familia era donante y se esperaba que él estuviera presente. Era guapo, educado y tenía esa confianza magnética específica de un hombre que siempre ha estado en el centro de cualquier lugar al que entra y que toma ese centro como su estado natural, no como un logro. Nos casamos 11 meses después. Viviana asistió a la boda. Ella dio un brindis que fue cálido y específico y que contenía, lo entendí solo en retrospectiva, una sola frase que no era cálida, pero sí muy específica. Harper siempre ha sabido lo que quiere. Confío en que siempre será así. Yo no sabía lo que quería. No sobre esto, no todavía. La madre de Julián, Constance Sterling, tiene 61 años, rasgos marcados y posee la autoridad social de una mujer que ha organizado toda su identidad en torno a la pregunta de quién pertenece a qué lugares y quién es responsable de vigilar los límites.
No es cruel en el sentido obvio. Ella es precisa de la misma manera que un bisturí es preciso. Encuentra el lugar exacto para cortar y corta ahí, limpiamente, y espera que la herida se maneje en silencio. Ella me había estado manejando durante 3 años. El primer año, yo había estado tratando de ganarme su aprobación, lo cual ahora entiendo que es el error específico que cometen las mujeres inteligentes cuando se enfrentan a un sistema que ha sido diseñado para asegurar que la aprobación nunca se conceda por completo, porque el hecho de retenerla es lo que produce el trabajo. El segundo año, yo había estado tratando de reducir la fricción, más pequeña, más callada, ocupando menos espacio, organizando cenas que apenas eran comentadas y presidiendo un hogar que era observado con la insatisfacción específica de alguien que ha decidido que la decoración es adecuada pero no inspiradora. El tercer año simplemente había estado tratando de sobrevivir, arreglaba flores, como Julián diría después en la cena de mi cumpleaños, planeaba menús, manejaba la casa con la eficiencia invisible de alguien que ha aprendido que el éxito de su trabajo se mide por lo poco que se nota. 3 años de esto, 3 años de ser más o menos presentable, y la risita de Julián y el teléfono que era más interesante que mi cara al otro lado de la mesa, y luego la carpeta color burdeos y el cálculo en los ojos de mi esposo. El camino de regreso a casa fue silencioso y gélido, no incómodamente silencioso. El silencio específico de un auto en el que 2 personas han decidido, de manera independiente, que la conversación que están a punto de tener es mejor tenerla en una habitación donde las opciones son más claras. Julián conducía, yo sostenía la carpeta en mi regazo. Constanza, quien había insistido en acompañarnos porque tenía cosas que discutir, iba sentada en el asiento trasero con la postura de alguien que está organizando su argumento. La casa. Esta es la segunda cosa que necesito contarte antes de que lo demás tenga sentido. La casa en Lakeshore no era de Julián. No lo supe hasta que la abogada de Viviana presentó la documentación esa noche, junto con la escritura del hotel, que aún no había tenido tiempo de procesar porque la escritura del hotel por sí sola ya era suficiente para una sola noche. La casa estaba en un fideicomiso, el fideicomiso familiar Vance, establecido por Viviana en 2018, del cual yo era la beneficiaria nombrada. Julián nunca estuvo en la escritura. La hipoteca que Constanza creía que Julián había estado pagando, la que había mencionado 2 veces en 3 años como la casa de Julián, era una deuda vinculada a una propiedad en la que su nombre nunca había aparecido, la empresa, Sterling Global Imports. La firma de Julián, su identidad profesional, la fuente del estatus que su familia llevaba como armadura, había sido capitalizada con $4 millones provenientes de lo que Constanza creía que era el aporte de un inversionista ángel. El inversionista había sido un fideicomiso ciego. La única beneficiaria irrevocable del fideicomiso ciego era yo. Yo no sabía nada de esto hasta que el abogado lo puso sobre la mesa en el restaurante, en la secuencia específica y ordenada de un hombre al que le han pedido presentar los hechos en un orden particular por una razón específica. Vivian había estado construyendo una estructura a mi alrededor durante 3 años, no para atraparme, sino para protegerme, para asegurarse de que cuando yo estuviera lista, cuando hubiera visto lo suficiente, cuando el cálculo en los ojos de mi esposo finalmente fuera visible, el suelo sobre el que yo estuviera parada fuera sólido. Entré por la puerta principal de mi casa a las 9:17 p.m. Constanza se movió hacia la silla orejera con la eficiencia deliberada de alguien que reclama una posición. Se sentó. Se acomodó. Esperó hasta que Julián cerró la puerta detrás de nosotros y hasta que yo puse la carpeta sobre la mesa de la entrada y me giré para mirar la habitación. Mañana a las 8, dijo. Julián asume como director general del hotel. Yo me encargo de la supervisión de los libros contables. La transición comienza de inmediato. Nos conviene actuar rápido antes de que el personal forme alguna impresión sobre quién está realmente a cargo. Dijo esto como decía la mayoría de las cosas, como si la frase fuera un documento que ya había sido firmado y ella simplemente lo estuviera leyendo para beneficio de quienes aún no se habían puesto al corriente. La miré. Pensé en lo de más o menos presentable, en 3 años de risitas, en la forma en que Julián había levantado la vista de su teléfono. No, dije. Constanza parpadeó. Era la primera vez que veía que eso sucedía. El proceso físico específico de una mujer cuyo sistema no tiene una respuesta preparada para un no venido de donde no se suponía que pudiera venir. ¿Perdón? El hotel me pertenece, dije. Ninguno de ustedes pondrá un pie en esa propiedad. El rostro de Julián se puso rojo, no el rojo de la vergüenza, sino el rojo de un hombre cuya ira es un reflejo, que nunca ha tenido que moderarla conmigo. No sabes lo más mínimo sobre cómo manejar un negocio, dijo. Arreglas flores, planeas menús de cena, no tienes idea de con qué estás lidiando realmente. Entonces aprenderé, respondí. Constanza hizo un sonido, una exhalación aguda y desdeñosa de diversión que había usado durante 3 años con gran eficiencia. Escuchen a la pequeña ama de casa. Naciste para cuidar un hogar, Harper, no para dirigir un imperio. Te falta carácter, te falta experiencia y francamente te falta inteligencia. Constanza, le dije, basta. Ella se detuvo, no porque quisiera, sino porque mi voz tenía una cualidad que nunca antes había usado, que ella no había escuchado en 3 años de cenas, fiestas y revisiones del hogar, y que provocó en ella la reacción específica de algo que se encuentra con un obstáculo para el que no estaba preparado. Pausa rápida. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está en la descripción. Julián golpeó la mesa de centro de vidrio con la palma de la mano. El chasquido llenó toda la habitación. Cédeme el control de la administración para mañana en la mañana, dijo. O pediré el divorcio. No voy a ser humillado por una mujer que no tiene idea de lo que tiene en las manos. Y haz tus maletas esta noche, contestó Constanza de inmediato. Ahora estaba de pie, lo que significaba que había pasado de un discurso preparado a algo menos controlado. Lárgate de la casa de mi hijo. Esta es su casa. No tienes ningún derecho aquí sin él.
Tenía las palmas de las manos sudorosas. Mi corazón estaba haciendo algo que no era exactamente latir fuerte, pero estaba trabajando muy duro. Pero mi voz, cuando salió, fue firme. Quizás quieras revisar los registros de propiedad antes de terminar esa frase, dije. La puerta principal se abrió. Vivian entró acompañada por dos hombres con trajes negros a cada lado. Se detuvo en la entrada. Observó el rostro carmesí de Julián, a Constanza, de pie y furiosa, y mi posición en el centro de la sala. Echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. No era la risa cálida que usaba en las cenas familiares, sino un sonido diferente, frío, preciso, el sonido de alguien que ha visto lo que anticipaba y lo encuentra exactamente tan instructivo como esperaba. ¡Qué fascinante!, dijo, avanzando sobre el piso de mármol con la tranquilidad de alguien que nunca ha tenido que apresurarse en su vida. Están intentando sacar a la dueña de su propio castillo. La mandíbula de Constanza se movió. Julián tropezó hacia atrás y cayó en el sofá. No por miedo exactamente, sino por la respuesta física específica de encontrarse con una situación para la que su confianza no lo había preparado. Esta propiedad le pertenece a mi hijo, dijo Constanza. Él la compró, ha estado pagando la hipoteca. El hombre a la izquierda de Vivian abrió un portafolio negro. Tenía el porte de alguien que hace esto para ganarse la vida y que considera que el drama en la habitación es completamente irrelevante comparado con el documento en su mano. Soy Edward Hargrove, dijo, socio principal en Hargrove, Lynn and Associates, 31 años en Derecho Inmobiliario y Patrimonial. Colocó un documento sobre la mesa de entrada junto al portafolio. Esta propiedad está legalmente titulada exclusivamente a nombre de Harper Vance. El fideicomiso familiar Vance ha mantenido la participación controladora desde 2018. La entidad conocida como Sterling Global Imports fue capitalizada con $4 millones proporcionados por el fideicomiso familiar Vance, y las acciones mayoritarias están en un fideicomiso ciego, del cual Harper Vance es la única beneficiaria irrevocable. Cualquier intento de impugnar estos acuerdos requeriría revertir documentos que fueron preparados, atestiguados y registrados antes del compromiso de su hijo. Constance se aferró a la repisa de la chimenea. No, dijo, no, Julián. Julián estaba mirando sus mocasines italianos. Esto es lo que había entendido sobre la familia Sterling, vagamente durante 3 años, y ahora lo entendía por completo. Su silencio siempre era una confesión. Julián no tenía manera de refutarlo porque no había nada que refutar. Él lo había sabido en algún nivel, o lo había sospechado. Había elegido no investigar los cimientos de su propia vida profesional porque la investigación podría haber producido una respuesta que no quería. Algunas personas prefieren la versión cómoda de la verdad. Tienes 15 minutos, dije. Identificación personal, ropa básica, artículos de tocador, nada más sale de esta casa. Los ojos de Julián se abrieron de par en par. El cálculo que había estado ahí desde el restaurante ya no estaba. Lo que había ahora era algo más crudo. La sorpresa específica de un hombre que ha pasado toda su vida en espacios dispuestos a su favor, al descubrir que este en particular no está de su lado. Harper, por favor, dijo. Por favor, sé razonable. Podemos hablar de esto. 14 minutos y 40 segundos, dije. Constanza soltó el sonido de una mujer que sufría un problema cardíaco. Se llevó la mano al pecho. Su expresión adoptó el gesto exacto de alguien que está fingiendo una crisis médica. Mi corazón, dijo. Se dejó caer, no cayó, se hundió con el descenso controlado de alguien que ha hecho cosas teatrales antes y sabe cómo hacerlo sin golpear realmente el suelo con fuerza. Se acomodó sobre la alfombra persa, una mano en las perlas, los ojos medio cerrados, palpitaciones, nadie se movió. Edward Hargrove sacó su teléfono con la eficiencia tranquila de un hombre que se ha preparado para más contingencias de las que esta habitación contiene actualmente. Enviaré una ambulancia, dijo. Pueden estar aquí en 8 minutos. Una pausa. La cuenta regresiva de 15 minutos continúa. Los paramédicos pueden atenderte en la acera después de que se resuelva quién ocupa la casa. Constanza abrió un ojo. Miró a Hargrove. Miró a Vivian, quien la observaba con la expresión específica de alguien que presencia una actuación que ya ha visto antes y le resulta medianamente entretenida. Me miró a mí. Luego se levantó de la alfombra persa con la agilidad de una mujer que nunca había experimentado palpitaciones en su vida, que es exactamente lo que era. El segundo hombre del traje negro, que aún no había hablado y que después supe que era un profesional de seguridad privada autorizado, se colocó cerca del pasillo que llevaba a las habitaciones, sin bloquear el paso, pero presente, con esa cualidad específica de presencia que comunica que las opciones en la habitación se han reducido. Julián empacó como empacan los hombres cuando están furiosos y humillados al mismo tiempo, no de manera metódica, ni con la eficiencia de alguien que organiza su situación, sino con la urgencia de quien intenta aparentar control a través del acto de moverse rápido. Tomó 2 camisas de vestir, un traje, su bolsa de aseo y su pasaporte. Se quedó parado en la puerta de la recámara con una bolsa de fin de semana que no servía para nada más que para unos pocos días, y me miró con la expresión de un hombre que está decidiendo entre varios discursos y no se ha decidido por ninguno. No dio ningún discurso. Volvió al vestíbulo de entrada. Constanza había empacado con un poco más de eficiencia. Ella tenía una bolsa de viaje que parecía haber estado ya en la habitación de invitados, lo cual me decía algo sobre el grado en que había anticipado que esta noche tomaría un rumbo que podría requerir que se fuera, o tal vez simplemente viajaba preparada. Con Constanza, la preparación era indistinguible de la prevención. A las 10:23 p.m.,
Me paré en la entrada de mi casa y los vi bajar 2 maletas empacadas a toda prisa por las escaleras delanteras y dirigirse hacia el auto que Julián había traído. No era su auto, noté, sino un auto rentado, lo que sugería que la cuestión de los vehículos también era algo que Hargrove había anticipado. La puerta se cerró con un clic. Viviana apareció a mi lado. No dijo nada por un momento. Nos quedamos de pie en el vestíbulo de la casa que era mía, en el silencio que pertenecía a un espacio que acababa de ser despejado de algo que había estado ahí demasiado tiempo. ¿Susurraste algo durante la cena?, dije, antes de deslizar la carpeta. Ten cuidado, mi leona, dijo ella. Este regalo es una llave para tu libertad y una prueba para ver quién muerde tu mano. Lo había dicho lo suficientemente bajo como para que solo yo lo escuchara. No lo entendí completamente en ese momento. Había estado mirando la carpeta, el nombre en letras grandes, el número que mi mente luchaba por hacer real. Morderieron en menos de una hora, dije. Lo hicieron, dijo ella. No sonaba ni sorprendida ni satisfecha. Las personas se rebelan cuando aparecen los recursos. La única variable es la velocidad. Lo sabías, dije. Sabías lo que harían. Sabía lo que habían estado haciendo, dijo ella. 3 años de eso. Estaba esperando para ver si estabas lista. La miré. ¿Qué te hizo decidirte esta noche? Ella guardó silencio por un momento. La cena del mes pasado, dijo ella, la celebración de ascenso del colega de Julián. Estabas en el extremo de la mesa, cortando tu comida en pedazos pequeños y respondiendo preguntas que no te habían hecho, manteniéndote discreta para que nadie tuviera motivo de comentar. Ella hizo una pausa. Habías dejado de existir en los lugares donde estabas físicamente presente. Eso no era algo que yo estuviera dispuesta a seguir viendo. Pensé en 3 años de eso, en lo de ser más o menos presentable, la risita y el teléfono. No sé cómo administrar un hotel, dije. Tampoco sabías cómo llevar una casa, dijo ella. Aprendiste eso. Eso es diferente. Es exactamente lo mismo, dijo ella. Ambos requieren entender para qué sirve un espacio, qué necesita y quiénes son las personas adecuadas para ayudarte a manejarlo. Tienes criterio, necesitas el conocimiento y el personal. Ella me miró. Te doy 6 meses antes de que dejes de necesitarme para responder preguntas. 3, dije yo. Ella sonrió. La sonrisa real, no la calidez pública, no la actuación social, sino la que pertenecía al espacio entre nosotras, la que siempre había estado ahí desde que yo tenía 20 años, y ella había aparecido con la calma específica de alguien que sabía lo que la situación requería y había decidido proporcionarlo. Quiero contarte lo que vino después, porque el después es donde realmente vive esta historia. El divorcio se presentó un martes por la mañana, 14 días después de mi cena de cumpleaños. Julián contrató un abogado. 2 abogados, lo que entiendo por Hargrove, sugirieron un enfoque contencioso y luego, después de que Hargrove proporcionó un esquema preliminar de la documentación de los bienes, contrató a otro abogado diferente. El segundo abogado no fue agresivo. El proceso duró 4 meses. Contraté el despacho de Hargrove y a una especialista en derecho familiar llamada Patricia O.C., 22 años en derecho familiar y de bienes matrimoniales, quien revisó los documentos del fideicomiso y los registros de la empresa, y me dijo en nuestra primera reunión: él no tiene derecho a nada que se haya estructurado antes del matrimonio, y el matrimonio en sí no produjo ningún bien conjunto registrado. Esto es lo más limpio que pueden ser estas cosas. Fue lo más limpio que pueden ser estas cosas. Tomé posesión del Hotel Vans Grand un miércoles por la mañana en diciembre, en una ceremonia formal que requirió aproximadamente 45 minutos de revisión de documentos, una firma y una fotografía que Vivian insistió en tomar con el teléfono que lleva específicamente para ocasiones que piensa recordar. El hotel tiene un gerente general, Marcos Chen, que ha estado con Vivian durante 16 años y que me miró el primer día con la evaluación específica de alguien que está considerando si la nueva persona merece todo su esfuerzo profesional. En nuestra primera reunión le pedí que me dijera las 3 cosas que más le preocupaban de la estructura operativa actual del hotel. Me las dijo, hice preguntas de seguimiento, me las respondió. Al final de la reunión, él dijo: hiciste mejores preguntas de lo que esperaba. Tuve una buena maestra, respondí. Vivian me había enseñado muchas cosas a lo largo de muchos años. La más importante no era el hotel, ni la casa, ni la estructura del fideicomiso, ni ninguna de las cosas materiales que aparecían en la carpeta color burdeos. Era la que ella había estado demostrando desde que yo tenía 20 años. Que la respuesta a ser subestimada no es demostrarle nada a las personas que te subestiman. La respuesta es construir aquello que ellos no conocen y estar lista cuando llegue el momento. Yo no sabía que estaba construyendo algo. Ella sí lo sabía. Esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que planea. El hotel tenía 247 cuartos, un salón de baile con capacidad para 400 personas, un restaurante en el piso 41 con vista al lago Michigan, donde me quedé junto a la ventana un jueves por la tarde en enero, después de la última reunión del día, y miré hacia afuera durante mucho tiempo. Pensé en la noche de mi cumpleaños, en la carpeta color burdeos deslizándose sobre el mantel blanco, en los ojos de Julián cuando levantó la vista de su teléfono, en Constanza sobre la alfombra persa, con los rizos en la mano, abriendo un ojo para evaluar el panorama. Pensé en la puerta cerrándose, la casa era mía, el hotel era mío, y por primera vez en 3 años, en el silencio particular de un restaurante en el piso 41 en una tarde de enero, con la ciudad extendiéndose debajo de mí como un documento que por fin estaba aprendiendo a leer, y yo también.